Para hablar de todo esto, sí o sí, tenemos que caer en la historia. A mí la historia me encanta, pero sé que no es una pasión compartida por muchos. Sé que el estudio de la historia es algo que a muchos aburre. Creo que es bastante clara la división cuando uno iba al colegio, y obviamente esto se repite entre los que les encantan los números y los cálculos y las cosas abstractas, y las personas que les encanta lo humanístico y analizar la historia y tomar cosas desde ese análisis. Para hablar del Ministerio Público, necesariamente tenemos que hablar de historia. ¿Por qué? Porque a partir de cómo ubiquemos al Ministerio Público a lo largo del tiempo, nos va a permitir ubicarnos mejor hoy, más allá del cuadro normativo que tengamos vigente. Ustedes deben haber escuchado muchas veces esta palabra de que hoy el Ministerio Público Fiscal de la Nación es un órgano extrapoder. ¿Esta frase la escucharon? Sí, bien. Pero, en realidad, ustedes todos que han pasado por un colegio secundario, en el concepto de división de poderes y en el concepto de estructuración de una república, normalmente, ¿qué era lo que siempre había? Tres poderes. Con lo cual, la concepción de órgano extrapoder es una concepción medio extraña, ¿no es cierto? Los tres poderes sabemos perfectamente. Poder ejecutivo, que se encarga de administrar; poder legislativo, que se encarga de redactar las leyes; y poder judicial, que se encarga de hacerlas cumplir y a su vez de controlar la constitucionalidad, sobre todo de los actos de los otros dos poderes. A su vez, una esencia fundamental del sistema republicano de gobierno, ¿cuál es? Que los tres poderes se controlan mutuamente. O sea, existen recursos o vías para que cada uno de los poderes pueda ser controlado. Por ejemplo, Poder Legislativo dicta una ley que promulga el Poder Ejecutivo, o que se promulga automáticamente si es que no hay un veto del Poder Ejecutivo. Control de constitucionalidad que lo ejerce el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial dice: señores del Legislativo, esta ley va en contra de la Constitución Nacional, no se aplica. Acuérdense que esto también es un dato interesante. El sistema judicial y constitucional argentino no es como el de otros países que tiene órganos específicos de control de constitucionalidad. Creo que, por ejemplo, ese es el ejemplo de España, donde España tiene un tribunal constitucional, que es el tribunal específico donde se debaten las cuestiones acerca de la vigencia constitucional de una norma. En el sistema argentino, el control constitucional es difuso. Significa que todos los jueces de la República pueden ejercer control de constitucionalidad. Cuando digo todos, son todos, desde los nacionales de las instancias más bajas hasta los provinciales y hasta los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Correcto? El Poder Legislativo tiene a su vez control sobre el Poder Judicial porque participa de las elecciones, del proceso de selección tanto de los magistrados del Poder Judicial como de los ministerios públicos, y a su vez el Poder Legislativo es el tribunal natural de enjuiciamiento de los miembros de la Corte Suprema y actualmente del Procurador General. ¿Cuál es el control que tiene a su vez el Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo? Bueno, el Poder Judicial también puede declarar la inconstitucionalidad de los decretos del Poder Ejecutivo. Ahora, entonces, esto de órgano extrapoder y este debate acerca de qué significa y si está bien, está mal, es algo que surge en el año 1994. ¿Qué fue lo que sucedió en el año 1994? Exacto, la última reforma constitucional. Ahora, ¿qué pasaba en la Constitución Nacional antes de la reforma? Vamos a hablar de hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan cuándo fue nuestra primera Constitución? 1853, correcto. ¿Y cuál era la característica de la Constitución del 53? ¿Qué es lo que se reúne y dicta una Constitución? ¿Cómo se llamaba en ese momento? No, me refiero a, digamos, la organización nacional, por llamarla así. Era la Confederación, exactamente. Y estaban todas las provincias actuales, o todo... No digamos provincias actuales porque hay provincias que se crearon mucho después de aquella época. Pero ¿estaban todos los actores políticos de ese entonces en la Constitución del 53? ¿Quién faltaba? Buenos Aires, exactamente. Y por eso la capital de la República se establece en Paraná.
en Paraná. Bueno, cuando se dicta la Constitución del año 53, la de la Confederación, en la sección tercera, que es la que habla del Poder Judicial, el artículo 91 decía expresamente: el Poder Judicial de la Confederación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia compuesta de 9 jueces y 2 fiscales, que residirá en la capital, y los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la Confederación. Esta redacción es la que claramente alude a uno de los modelos más clásicos de ubicación institucional del Ministerio Público Fiscal, que es el que lo ubica en el ámbito del Poder Judicial. Claramente, cuando la norma dice que el Poder Judicial será ejercido por una Corte Suprema que tiene 9 jueces y 2 fiscales, está diciendo que los fiscales y todos los que dependan de los fiscales integran la Corte Suprema, ¿correcto? O sea, integrar la Corte Suprema implica integrar el Poder Judicial de la Nación. Cuando se reforma la Constitución en el año 1860, que es la primera reforma, que es la que se da después de la batalla de Pavón y de Cepeda, cuando se incorpora a Buenos Aires a la Confederación, se modifica este artículo. Expresamente, entre las normas que se modifican de la Constitución, se modifica este artículo que básicamente lo que hace es quitar el número de integrantes de la cabeza del Poder Judicial. ¿Qué dice entonces el artículo en ese momento? El artículo 91 dice: el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la Nación. O sea que la integración de la Corte y la integración de los ministerios públicos queda relegado al plano de la legislación que promulgue el Congreso Nacional. Fue así que en el año 1862 se dicta la Ley 27. Y la Ley 27 es la que dice que la justicia nacional se ejercerá por medio de una Corte Suprema compuesta de 5 ministros y un procurador general. Esto después se ratifica en el decreto 1258 después de mucho tiempo, el decreto ley 1285 del 58, en el artículo 21, decía que la Corte Suprema iba a estar compuesta por 5 jueces y un procurador general. O sea que, digamos que hasta el año 58 estaba clarísimo que la ubicación institucional del Ministerio Público era dentro del Poder Judicial. Y acá, perdón que les hago un paréntesis y me traslado un poco antes de este recorrido constitucional que les estoy haciendo. Tiene que ver con que, como nosotros dijimos hace un ratito, que el 120 de la Constitución estableció esta concepción sui generis del Ministerio Público como un órgano extrapoder o como un cuarto poder. Históricamente, en la mayoría de los sistemas, tanto internos de la Argentina como externos, al Ministerio Público se lo ubica o en el Poder Judicial o en el Poder Ejecutivo. Existen muy pocos antecedentes que lo haya ubicado en el Poder Legislativo, pero básicamente hay 2 modelos, o sea, como parte de la Administración de Justicia, integrando el Poder Judicial, o como parte del Poder Ejecutivo encargado de ejercer la acción penal y la política criminal del Estado. Bien, entonces con esto, trasladado de vuelta a este recorrido que estamos haciendo, vemos que claramente hasta el año 58, 1958, que teníamos este decreto sancionado, si dice que el Poder Judicial está integrado por una Corte que tiene 5 miembros y 2 fiscales, un fiscal, procurador general, claramente el Ministerio Público está adentro del Poder Judicial. De hecho, todo esto transcurrió así hasta el año 1990. ¿Qué pasó en el año 1990? Se dictó la ley 23774, 5 de abril de 1990. Es una nota de color, lo tiro simplemente, cada uno construya lo que quiera a partir de este dato. El gobierno en ese momento estaba a cargo de Menem. Modifica este artículo que les acabo de decir y no solo aumenta, fue la época, no sé si algunos se acuerdan,
por ahí eso ya me remonta a una época donde yo soy viejo y ustedes muy jóvenes, en que se aumentó el número de jueces de la Corte. Pasó de ser 5 a ser 9 jueces en la Corte. Ahora, cuando hicieron este cambio, porque la intención era aumentar los jueces de la Corte, algunos autores dicen que fue intencionalmente, que no fue una casualidad o un error de tipeo, cambiaron un verbo y dijeron, en lugar de, como decía antes, el decreto ley que les acabo de leer, que decía que estará integrado por jueces y un procurador, pasó a decir que la Corte Suprema estará compuesta por 9 jueces y que ante ella actuarán el Procurador General de la Nación y los procuradores fiscales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, fíjense, cambiaron el estará integrada por actuará, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia práctica de esto? Que al decir actuará ya claramente está denotando que no lo integra, y a partir de entonces comenzó una época en la que las designaciones del Procurador General pasaron a hacerse por decreto del Poder Ejecutivo. El gobierno pasó a nombrar a los procuradores generales por decreto, del mismo modo que nombraba a los ministros, y los fiscales pasaron a ser nombrados también por decreto. Si el nombramiento pasaba a ser por decreto, la remoción también pasaba a ser por simple decreto, y se perdían en ese sentido todas las atribuciones que contaban los jueces y que contaban indirectamente los fiscales al estar integrando el Poder Judicial. Lo paradójico de esto es que si bien este cambio modificaba la organización y la dependencia institucional de los fiscales, todos los que éramos empleados del Ministerio Público seguíamos siendo empleados del Poder Judicial. A tal punto que esto se mantuvo hasta que se sancionó la ley del Ministerio Público, que fue en el año 1998, pero hasta ese entonces todos los que trabajábamos en una fiscalía dependíamos del Poder Judicial. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, en el año 90 esto se modifica a partir de la reforma de este decreto ley, y el gran cambio viene en el año 1994, cuando se convoca la reforma constituyente y se hace la última reforma constitucional, que es la que nos rige actualmente. ¿Qué surge en lo que a nosotros nos concierne ahora para este curso de esa reforma constitucional? El artículo 120 de la Constitución Nacional. Es muy interesante leer, yo después se los voy a facilitar de alguna manera cuando subamos todo lo que es material del curso, material de lectura, pero hay un artículo de Alberto Bianchi, que es un constitucionalista, que es muy interesante acerca de todo el análisis que hace acerca de cuál sería la correcta pertenencia del Ministerio Público antes de que se sancionara la ley, y después tiene otro artículo que analiza en función de la sanción de la ley y cómo debe interpretarse entonces esta introducción al texto constitucional del artículo 120. Lo más interesante es que este artículo que les menciono creo que es del año 95, o sea, un año apenas sancionada la reforma constitucional, donde cita que en casos judiciales y en trabajos doctrinarios hechos por personas que fueron constituyentes, pareciera que la idea de ellos es que, o sea, de los que redactaron esta norma y los que la introdujeron en el texto constitucional, es que el Ministerio Público fuese un órgano extrapoder, ¿no es cierto? Que quizás es la frase más común y la más utilizada que todos conocemos. Bueno, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es el Ministerio Público Fiscal de la Nación? Acuérdense esto, de la Nación, porque esto es una situación nuestra, no es, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público está dentro del Poder Judicial. O sea, no es un órgano aparte, no es un artículo aparte dentro de la Constitución. Forma parte del Poder Judicial. Igual en la Ciudad de Buenos Aires. La Constitución, que en realidad tiene otro nombre, de la Ciudad de Buenos Aires, establece expresamente que el Ministerio Público integra el Poder Judicial. Los constituyentes, entonces, les decía, al tener que explicar esto, no dijeron que habían creado un cuarto poder del Estado, dijeron que era un órgano extrapoder. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes analizan cómo quedó redactada la Constitución, ven que
La segunda parte del texto constitucional que habla de las autoridades de la nación, título primero, Gobierno Federal. Sección primera, Poder Legislativo. Sección segunda, Poder Ejecutivo. Sección tercera, Poder Judicial. Sección cuarta del Ministerio Público. O sea, claramente esta forma y este lugar donde eligieron poner al Ministerio Público, en términos prácticos, lo pone en un lugar de igual jerarquía a los otros tres poderes que ya existían. Y lo que dice Bianchi, que me parece muy interesante, es que cuando uno trata de ver si es posible sostener que el Ministerio Público es efectivamente un órgano extrapoder, más allá de que los legisladores o los constitucionalistas no nos hayan querido dar la entidad de un cuarto poder del Estado, es que la mayoría de los órganos extrapoder que se conocen están todos dentro de un poder del Estado de los tradicionales. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, que también fue incorporado por la Constitución del año 94, está dentro del Poder Judicial. El jefe de gabinete de ministros, que también es una figura que no existía antes de la Constitución del 94, está dentro del Poder Ejecutivo. El defensor del pueblo, que también se considera un órgano extrapoder, está dentro del Poder Legislativo. Entonces, si uno hubiese pensado en el Ministerio Público como un órgano extrapoder, lo tendría que haber puesto en el Poder Judicial. Porque en definitiva la función que cumple el Ministerio Público es función judicial. Nosotros no hacemos, ni nosotros, ni incluso las personas que no trabajan frente a un expediente o frente a un tribunal, aún los que hacen de soporte administrativo, los que están en cualquier otra área, todos confluyen en la actividad que ejerce el Ministerio Público dentro de un proceso judicial, dentro de un sistema judicial. Con lo cual, o sea, ¿cuál es la realidad? Y yo creo que hoy por hoy, o sea, o somos un cuarto poder y nos proclamamos de tal manera y eso nos pone un poco en colisión con la división tripartita de poderes que diseñaron los constitucionalistas norteamericanos cuando hicieron su constitución inspirándose en Montesquieu, y somos tan geniales que creamos un cuarto poder, o creemos que tenemos un órgano extrapoder con facultades absolutamente diferentes a las de los demás extrapoderes que existen y que han sido reconocidos. ¿Qué es lo que marca esta gran diferencia? Justamente el texto del 120, que obviamente se los voy a leer porque recitárselos de memoria a esta altura de mi vida me puede salir la mitad y la mitad no, así que prefiero leerlo de una. El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera. Fíjese que no dice independiente de alguien en particular, dice independiente, lo cual se interpreta que es independiente de todos, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Coordinación con las demás autoridades de la República. O sea, nos pone equidistante de todas las demás autoridades de la República. Estará integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones. Ahora, vayamos un poco a el sentido de todas estas discusiones. Y quizás, para ser más concreto, el sentido de todas esas discusiones o estas discusiones, no solo en la Argentina de 1994, sino en la Argentina de hoy. Porque esto, increíblemente, se sigue discutiendo. ¿Y con qué tiene que ver? ¿Con qué les parece que tiene que ver, en definitiva, esta discusión acerca de dónde se ubica institucionalmente el Ministerio Público? ¿Con qué se les ocurre que tiene que ver? Sí, y te lo cortaría incluso antes, con la independencia de los fiscales. Fíjense que, como les decía, en la mayoría o en gran parte de los modelos tenemos a los ministerios públicos dentro del Poder Judicial. Aquellos que cuestionaban esto o que cuestionan esto lo plantean como un contrasentido que integren en el mismo poder quienes acusan y quienes imparcialmente deciden los casos judiciales. A ver, suena interesante y puede dar un montón de reflexiones, pero la realidad es que se puede estar separado aún formando parte del mismo poder del Estado, si se quiere, porque en definitiva, cuando uno habla de poder del Estado, piensa que los tres poderes tiene cada uno una función
concreta: el Ejecutivo administrar, el Legislativo sancionar las leyes, donde está la representación dinámica, en definitiva, de los estados federales y de los habitantes del país, y el Judicial de administrar justicia. Entonces, en la tarea de administrar justicia siempre tiene que haber un fiscal que acuse o alguien que acuse, alguien que defienda y un juez que resuelva. Entonces, si bien es interesante esta contradicción que se plantea desde el punto de vista dogmático acerca de si puede estar o no el que acusa y el que decide formando parte del mismo poder del Estado, creo que es más bien, se queda ahí la discusión, porque en la práctica puede no tener mucho contrasentido. Ahora, el otro modelo que les dije, que es un modelo que también suele estar presente, que es el de los fiscales dependiendo del Poder Ejecutivo, claro, en sistemas democráticos como el nuestro, que por ahí somos muy jóvenes y que nos falta mucho para aprender de democracia y de republicanismo, es tremendo pensar en un fiscal que depende del Poder Ejecutivo, porque automáticamente lo asociamos a la corrupción o a la potencial corrupción de un fiscal que está recibiendo directivas para hacer o no hacer en un caso concreto. Para hacer o no hacer en un caso concreto, inclusive en las modalidades, históricamente se han visto casos de corrupción donde por ahí se veían situaciones en las cuales se miraba para otro lado. Y esa era la forma en que se corrompía el sistema. Pero también la realidad es que el sistema judicial se ha corrompido en el sentido de hacer, no de dejar hacer. Y donde muchas veces el Poder Judicial y el Ministerio Público ha actuado como herramienta de persecución de algún adversario político de turno, del poder de turno. Los sistemas que ponen al fiscal en el ámbito del Poder Ejecutivo también funcionan en otros sistemas, en otros estados quizás con mayor evolución o con mayor seriedad republicana. Creo que el caso más paradigmático para mencionar es el sistema norteamericano. En el sistema norteamericano, el jefe, en el sistema federal, el jefe de los fiscales es el ministro de Justicia, que es a su vez el jefe de los fiscales y es el que ejerce los intereses del Poder Ejecutivo en todo lo que tiene que ver con cuestiones legales. Es el que incluso lo aconseja acerca de si algo que quiere hacer es constitucional o no. Es el Attorney General. Su designación es con un acuerdo simple del Senado, o sea, no es que lo designa el presidente directamente, sino que necesita el acuerdo del Senado. A partir de ahí hay todo un sistema de designación de fiscales federales que se parece en algún punto a lo que era el sistema anterior judicial argentino, donde era propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Por debajo hay sí todo un sistema de carrera donde se establece un sistema de designación de acuerdo a la carrera y además, al ser un sistema acusatorio, por ahí tenemos que hay un fiscal general o un fiscal de distrito federal de una jurisdicción, pero que después además tiene un montón de fiscales que trabajan para él, que son los que en definitiva ponen la cara en los juicios o en los casos que tienen que representar al Estado. Lo que les quiero significar con esto es que, al menos yo no tengo conocimiento, con esto no me quiero arrogar la verdad absoluta, pero yo no tengo conocimiento de que exista más corrupción o que exista más posibilidad de impunidad del Poder Ejecutivo en un sistema como el norteamericano que en un sistema como el español, donde el Ministerio Público está dentro del Poder Judicial, por no mencionarnos a nosotros mismos, ¿no? Por quitarme del ejemplo. Hoy tenemos un Ministerio Público definido como un órgano extrapoder o incluso definido con mayor ambición como un cuarto poder del Estado y seguimos siendo vulnerables a la corrupción. A la corrupción en el sentido de la presión ejercida por otro poder del Estado para dirigir las acciones del Ministerio Público. Entonces, yo lo que quiero poner de resalto con estas cuestiones es que, más allá que haya sistemas que tiendan a garantizar la independencia, en definitiva, no hay ningún sistema que sea 100% seguro si los integrantes son pasibles de ser presionados o son pasibles de perder esa independencia para actuar en función de los designios espurios de otro poder del Estado. ¿Correcto?
Bueno, ¿cómo se designan a los miembros del Ministerio Público Fiscal? ¿Lo saben? El Procurador General es designado a partir del acuerdo que le da el Senado de la Nación por el Poder Ejecutivo, ¿correcto? Esto es un tema bastante vigente porque el año pasado, creo que fue, se debatía una ley propuesta por el oficialismo, o sea, por el Poder Ejecutivo actual, donde pretendía avanzar respecto de esta cuestión, claro, inclusive aludiendo a que en la medida en que la designación del Ministerio Público no surgía de la Constitución, haber equiparado la designación del procurador a la designación de los jueces de la Corte era inconstitucional. Esta modificación no prosperó y hoy por hoy la designación del Procurador General de la Nación sigue estando equiparada a la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En cuanto a los miembros inferiores, tenemos el sistema previsto en la Ley del Ministerio Público. Les leí antes el 120 de la Constitución y ustedes escucharon, en función de lo que les leí, que es una norma que ese solo artículo es el Ministerio Público en el orden constitucional. Con lo cual era necesario que se dictara una ley que regulara no solo el funcionamiento del Ministerio Público, sino además cómo iban a ser designados sus miembros. La ley que surgió del Congreso Nacional para cumplir con este mandato de la Constituyente fue la Ley 24946, que salió, la Constitución salió en el 94 y esta ley salió rapidísimo, en el 98. O sea, 4 años sin ley de Ministerio Público. Esta ley es la que nos rigió durante mucho tiempo hasta que se sancionó junto con el paquete de leyes que acompañaban el código que actualmente está suspendido, el código acusatorio que actualmente está suspendido, que es la 27148. Esta ley del Ministerio Público sí está vigente, a diferencia de lo que pasa con el código y con otras leyes que acompañaban el código acusatorio. ¿Qué año es esta? La 27148. La 27148 es de junio del 2015. Más allá de las modificaciones particulares que se han ido dando, lo cierto es que los magistrados porque es un término en el que se utilizó en ambas leyes, tanto en la anterior como en esta, para designar a los fiscales, o sea, los fiscales se considera que son magistrados porque están en igualdad con los jueces, surgen de un concurso previo dentro del Ministerio Público, que más allá de las particularidades, en definitiva, tienen que ver con oposición y con antecedentes. O sea, los que aspiran a ser fiscales de las diferentes instancias se deben presentar cuando se convoca un concurso, o sea, cuando hay vacantes, se presentan a concurso, presentan sus antecedentes, son valorados en función de los antecedentes que tienen. Esto es carrera judicial, ejercicio de la profesión en función de la especialidad y el tiempo de matriculación, actividad docente, cursos de posgrado, trabajos publicados. Digamos, son todos los elementos que hacen a los antecedentes. Y la oposición, esto ha ido modificándose, la verdad que ahora no tengo muy presente cómo está el último reglamento, pero al menos en la época en que yo concursé era un examen escrito y después un examen oral. Ahora creo que la última modificación estableció solamente un examen oral. De este concurso entonces surge, los evaluadores del concurso son fiscales de jerarquías superiores, son fiscales generales. Puede estar el procurador general, y de hecho debe estar en algunos concursos en particular, dependiendo del cargo que se esté concursando. Y también integra el jurado un docente invitado, que por lo general es alguna persona de reconocida trayectoria en el ámbito del derecho penal. Del proceso concursal
que se hace en el ámbito del Ministerio Público, surge una terna de candidatos. Esa terna de candidatos se eleva al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo tiene la facultad incuestionable, digo incuestionable y por ahí le pongo el acento porque han habido cuestionamientos de tipo judicial y se ha ratificado una y otra vez que la facultad del Poder Ejecutivo de elegir a cualquiera de los tres de la terna es absoluta. Piensen una cosa, en el sistema anterior, que digamos es un sistema que en el caso de los fiscales arranca, o que el punto de partida es el año 98, en el caso de los jueces es hasta el momento en que se establece el Consejo de la Magistratura, que es el que regula y el que está encargado de la selección de los jueces. La designación de jueces y fiscales era hecha directamente por el Poder Ejecutivo, donde mandaba el nombre de la persona que había elegido al Senado, el Senado le otorgaba acuerdo y era designado. No había absolutamente más nada que eso, discrecionalidad absoluta. El sistema de concursos obviamente limita la discrecionalidad a tres personas que son el producto de un proceso que se presume transparente para que sean esas tres personas las que representan los mejores candidatos para cubrir el puesto. Una vez que el Poder Ejecutivo elige a uno de esos tres candidatos, cumple con este proceso, que es un proceso que manda el nombre de esta persona, manda el pliego al Senado de la Nación. ¿Por qué lo manda al Senado y no lo manda a la Cámara de Diputados? Porque en definitiva, claro, porque el Poder Ejecutivo es el que está encargado de nombrar a las autoridades judiciales, sean fiscales o jueces, del sistema federal de justicia. Más allá que lo nacional lo sigamos teniendo nosotros, o sea, lo de la capital, piensen que después un juez federal de Salta, un juez federal de Tucumán, un fiscal federal de Catamarca, son funcionarios federales que dependen del gobierno central y que ejercen su función en el territorio de otro estado, de un estado que integra la federación. Entonces, por eso se cumple con este proceso de asegurar el federalismo, pidiéndole a los representantes de los estados federales el acuerdo para la designación de esa persona. Se ha establecido en los últimos años, esto creo que fue a partir del gobierno de Néstor Kirchner, un sistema que lo implementó con los candidatos de jueces a la Corte, que no estaba previsto en la Constitución ni en una ley, sino que lo estableció por decreto y se viene respetando hasta ahora. Se puso primero para la Corte y después se aplicó a todos los jueces inferiores y también a los fiscales y los defensores, que es, cuando llega la terna al Poder Ejecutivo, se publican los nombres de los ternados en los diarios de mayor circulación y creo que en el boletín oficial también, no sé si en el boletín oficial, pero se publican de manera de que la ciudadanía conozca quiénes son los ternados para que en el plazo de determinado tiempo que allí se establece puedan formular adhesiones u oposiciones a esas personas. Además, cuando estos candidatos, cuando ya hay uno elegido, entra al Senado, el Senado vuelve a publicar estos nombres de los elegidos, de los acuerdos, de los pedidos de acuerdo que le ingresaron, para que también la ciudadanía pueda decir lo que le parezca de estos candidatos. Incluso pueden presentarse a las audiencias que toma el Senado de los candidatos y si tienen algo que decir, lo dicen y en definitiva los senadores después deciden si les dan el acuerdo o no. Pero bueno, han habido casos donde en las audiencias que se le toman a los candidatos en el Senado, donde han habido personas expresando su disconformidad con el candidato y dando las razones de por qué consideran que no deben ser nombrados.
esto ha sucedido, creo que en la mayoría de los casos se adelanta una decisión del Poder Ejecutivo de retirar ese pliego antes de que el Senado niegue el acuerdo de manera formal. Una vez que la Comisión de Acuerdos da el acuerdo, esto pasa al Pleno de la Cámara de Senadores, donde se vota, se aprueba y vuelve al Poder Ejecutivo. Cuando vuelve al Poder Ejecutivo, ahí lo único que falta es la firma del decreto. Esto que yo les acabo de contar en 10 minutos, para quien transita un concurso es una vida, porque desde que se anota en un concurso hasta que finalmente lo eligen y se firma el decreto, no solo pasa un montón de tiempo, cuando digo un montón de tiempo pueden ser 4 años tranquilamente, sino que además todo lo que sucede alrededor es realmente desgastante. Por eso es que, por ejemplo, en mi caso estuve en varios concursos hasta que finalmente logré que me designaran, y hay muchas personas que les ha pasado lo mismo. Ahora, la lectura inmediata podría ser, entonces ni loco. No, justamente, si querés, tenés que meterte y tenés que insistir, 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 hasta que en algún momento se va a dar. Bueno, entonces ya completamos el proceso de designación de los fiscales. A modo ilustrativo, el sistema que tienen los jueces y que tienen los defensores es similar. O sea, en el caso de los jueces, el proceso de selección de magistrados lo realiza el Consejo de la Magistratura, y en el caso de los defensores lo realiza la Defensoría General de la Nación. Un dato interesante es que, como yo les leí el artículo 120, acuérdense que nosotros hablamos siempre de Ministerio Público Fiscal, ¿no es cierto? Porque somos nosotros. Pero el 120 de la Constitución se termina antes, es Ministerio Público. Y la ley que se sanciona para reglamentar el 120, que es la 24.946, es una ley que abarca a los dos ministerios públicos, tanto el fiscal como el de la defensa. Es recién en el 2015 que se dictan leyes separadas para los dos ministerios públicos. Con esto, en definitiva, lo que quiero significar es que Ministerio Público, en cuanto a esta evaluación y este análisis que hemos hecho respecto de la ubicación institucional, etcétera, etcétera, somos ambos, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal. ¿Cuáles son las funciones que tiene el Ministerio Público Fiscal? Bueno, las tenemos explicadas en el 120 de la Constitución. Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Fíjense que esta forma de describir su cometido es una forma muy amplia, por eso incluye a ambos ministerios públicos. Y después, cuando se dicta la ley de Ministerio Público, se empieza a precisar un poco más sus alcances y vamos de mayor a menor. En el artículo primero de la ley 27.148 tenemos que la misión general es órgano encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Esto es muy parecido a lo que dice la Constitución. En especial tiene por misión velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte y procurar el acceso a la justicia de todos sus habitantes. Después va enumerando en el artículo 2 funciones en defensa de la Constitución, dictaminar en las causas que llegan a conocimiento de la Corte, dictaminar en cualquier otro asunto en que la Corte Suprema requiera su dictamen, etcétera. Esto ya lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Lo importante de esto, al menos para esta clase inicial, es que hay dos cuestiones que definen claramente a nuestro Ministerio Público Fiscal, que no son contradictorias con esta defensa de la legalidad, sino que son complementarias. El Ministerio Público Fiscal es un organismo que
debe funcionar en el proceso penal especialmente de acuerdo a criterios de objetividad lo cual es muy diferente a sostener que debe actuar con un criterio de imparcialidad. Esta es una de las cosas sobre las que más confusión ha habido desde el año 94 hasta el presente. Es una confusión que se ha ido disipando claramente. Creo que ya es poca la gente que confunde estos dos términos. No obstante lo cual, si alguno ha reparado por ahí en noticias que tienen que ver con cuestionamientos a fiscales, todavía hay abogados que los recusan diciendo que el fiscal actuó con parcialidad y que el fiscal no es imparcial o que ha perdido su imparcialidad. Y esto es un error tremendo. El imparcial es el juez. El fiscal es siempre parcial, siempre. ¿Por qué es parcial? Porque es parte. Es parte acusadora, es parte que tiene como misión promover el ejercicio de la acción penal. Tiene como función pedir, requerir, eventualmente opinar. Opinar claramente, uno opina desde su punto de vista, desde su subjetividad o desde su función. Por eso esto es importante, no hay que confundir objetividad con imparcialidad. Los fiscales no son imparciales, los fiscales deben ser objetivos. Esto me acuerdo, esto también lo vamos a hablar más adelante, pero se los comento, hay a nivel interno, la Procuración ha dictado resoluciones desde hace mucho tiempo donde afirma este concepto, donde afirma el concepto de cuál es la función del fiscal. Y me acuerdo una en particular que le había dictado el procurador Righi, donde marcaba esta diferencia en el sentido de que los fiscales en el orden constitucional argentino difieren de los fiscales en el sistema acusatorio, por ejemplo, norteamericano, donde son persecutores a ultranza. Esa es la frase que utiliza Righi. Piensen que incluso en el sistema norteamericano, en muchos órdenes, los fiscales son elegidos por el voto popular. Por ahí el jefe de policía es elegido por el voto popular y acompaña la candidatura, por ejemplo, de un alcalde. También el fiscal general del estado, el fiscal general del distrito, por ahí integra esa lista y es elegido por la gente. Con lo cual, frente a un caso resonante que conmueve a la opinión pública, el principal objetivo del fiscal es que esa persona sea condenada. O sea, obtener una condena en función de un caso que el fiscal toma. Piensen esto, en el sistema norteamericano, a diferencia del sistema que tenemos nosotros, que se rige por el principio de legalidad, donde hoy por hoy y con el entorno legal que nos rige, todos los hechos que prima facie sean delitos deben ser perseguidos. En cambio, en el sistema norteamericano, los fiscales solo toman aquellos casos que crean que pueden llegar a una condena. Los demás, los archiva. Si no hay prueba, no avanza en un caso. Entonces, decía Righi en esta resolución que los fiscales argentinos no son persecutores a ultranza, pero esto no debe ser confundido con caer del otro lado en el sentido de que deba ser una suerte de segundo juez del caso, porque su función esencial es contradecir a la defensa, es ejercer la acción penal de acuerdo a principios de verdad objetiva, o sea, no subjetiva, objetiva. En términos prácticos, perseguir la verdad objetiva significa que el fiscal está obligado a valorar toda la prueba y sacar una conclusión
sostenible de acuerdo a toda la prueba obrante en la causa. Si yo tengo en un caso que un testigo dice que el imputado cometió el delito porque lo vio. Después tengo una prueba documental que acompaña a la defensa que dice que esto no podría ser así porque en ese momento presenta un pasaje y dice no estaba en ese lugar. Yo tengo que necesariamente evaluar las dos pruebas, no puedo desechar una y en definitiva mi conclusión tiene que tener un contenido que incluya a ambas, ya sea para darle preeminencia a una por sobre la otra o inclusive para contradecir una de las pruebas. Pero lo que no puedo hacer es obviarla, es descartarla por completo. Si yo tengo un peritaje que me está diciendo que una persona no falsificó un documento, yo puedo decir que el imputado que yo tengo por restante prueba pudo haberse valido de otra persona para falsificarlo. Lo que no puedo decir es que él falsificó el documento, o sea, materialmente. Le pongo los ejemplos donde el fiscal buscaría la forma para cumplir con su mandato de mantener la vigencia de la acción. Ahora, si el fiscal de pronto, les cuento un caso práctico de una flagrancia del otro día, viene un sumario, hecho cometido un viernes a la mañana, audiencia de flagrancia día domingo al mediodía, con lo cual no hay mucha posibilidad para producir ninguna prueba, declaración del policía que dice vi a una persona merodeando, lo empecé a seguir y veo que se para delante de una bicicleta y lo veo que empieza a sacar de una mochila que llevaba colgada adelante una tijera como para cortar la linga. Le di la voz de alto, lo corrí, el pibe se escondió, descartó la mochila, después encontramos la mochila, lo detuvimos, bueno, ese era más o menos el cuadro probatorio, era la declaración de este policía que decía haber visto esto, era la fotografía de la bicicleta, era la declaración de los policías que vinieron después, que actuaron en la detención, que lo encontraron escondido en un tacho de basura al imputado que había huido del lugar, y había alguna otra cosa más. Ahora, ¿qué no había en el sumario el día domingo? No estaba la foto de la mochila, no estaba la foto de la herramienta que el policía había visto y no habían mandado, imagínense, había filmaciones. Esto había sucedido frente a la caja de valores, en pleno centro. La caja de valores el domingo no atiende, y menos para tener una filmación, así que tampoco estaba. ¿Qué hicimos? Bueno, la audiencia, se hizo audiencia inicial, esta persona recuperó la libertad y se fijó una audiencia que todavía no se hizo, que se va a hacer la semana que viene. Me llegaron las filmaciones. En las filmaciones no se ve absolutamente nada de lo que dijo el policía. Nada. O sea, no solo no se ve que el muchacho llevara una mochila al frente, sino que además nunca se para delante de la bicicleta. O sea, pasa caminando, la bicicleta está ahí atada en una planta y pasa caminando, la mira así, sigue caminando. Y se ve al policía que en ese momento le da la voz de alto, el pibe sale corriendo. A ver, vaya a saber por qué. Es muy probable. Hay un montón de gente que está en situación de por ahí que ha tenido conflictos con la justicia, que por ahí ve un policía y corre porque vaya a saber por ahí, tiene una captura pendiente, un paradero, no sé. Pero la cuestión es que corrió y se escondió. Ahora, frente a esta situación, claramente, o sea, yo tengo una declaración de un policía que dice que vio algo que la filmación está mostrando contundentemente que eso es mentira. Entonces, o sea, es imposible sostener una acusación cuando la única prueba de cargo se controvierte por una filmación que muestra que eso no sucedió. Entonces, por ahí con este ejemplo les quiero significar que el fiscal tiene que preferir siempre la interpretación o la valoración probatoria que le permita mantener el caso y poder cumplir su función de acusar, hasta el momento en que se da cuenta que no tiene nada con qué acusar. Cuando no tiene nada con qué acusar, ahí es donde tiene que renunciar al ejercicio de la acción y pedir el sobreseimiento, pedir la absolución en juicio o actuar de la manera que sea procedente en cada caso concreto. ¿Se entiende? Entonces, este no es, digamos, esto es lo que quiero que ustedes se lleven, la diferencia entre objetividad e imparcialidad.
El fiscal incluso se ha discutido si en caso de duda el fiscal tiene que plantear el cese de la acción. Hay resoluciones de la Procuración desde hace mucho tiempo, tipo 30 años a la fecha, que dicen que en caso de duda el fiscal siempre tiene que preferir la interpretación que mantenga viva la acción. Incluso yo me acuerdo cuando trabajaba en casación, hemos tenido oportunidad del fiscal con el que yo era el secretario, lo ha planteado concretamente la cuestión acerca del artículo 3 del Código Procesal, que en caso de duda debe estarse a lo más favorable para el imputado, sosteniendo que esta es una norma que está dirigida a los jueces, porque de ese modo nos estaría contradiciendo las instrucciones específicas que tienen los fiscales en el caso de justamente lo contrario, en caso de duda estar a favor de la acción y no de la absolución del imputado. Pero bueno, este es un tema discutible, muy discutible, y donde obviamente cada uno podrá considerar lo que le parezca, ¿no? Pero insisto, han habido un montón de situaciones planteadas ante la Procuración respecto incluso del accionar de ciertos fiscales donde la respuesta institucional, yo después les voy a pasar las resoluciones para que lo puedan ver y tener, la respuesta institucional ha sido reiterar una y otra vez esta pequeña frase que es: en caso de duda el fiscal siempre tiene que estar por aquella interpretación que mantenga la acción penal pública. A modo de ilustración le tiro otros ejemplos. Supóngase que se está discutiendo la prescripción de la acción. ¿Todos sabemos qué es la prescripción de la acción? ¿No? Bueno, sintéticamente, es cuando pasó determinado tiempo desde que se cometió el delito sin que hubiese actuado la justicia o sin que se hubiese avanzado en la causa, se prescribe la causa y esa persona sale sobreseída. ¿Correcto? Muy sintéticamente explicado. Existen normas que regulan el instituto de la prescripción que dicen qué actos interrumpen la prescripción. Y a su vez existen interpretaciones jurisprudenciales que pueden decir un poquito más o un poquito menos acerca de si un acto cumple o no con el requisito, o si en cierta situación ese acto vale para interrumpir la prescripción. Interrumpir significa, el ejemplo más claro es el llamado a prestar declaración indagatoria. El delito se comete hace 2 años, es un delito que tiene prevista pena de 3 años y la indagatoria se produce, o sea, el llamado del juez para que preste declaración indagatoria se produce a los 2 años y 11 meses, o sea, 1 mes antes de que prescriba. Ahí se interrumpe y vuelven a contar 3 años desde ese momento. Entonces, los fiscales, como la prescripción es un tema de orden público, siempre tienen que opinar acerca de si creen que está prescripta o no la causa o la acción. Bueno, ahí es donde también, si existe jurisprudencia o doctrina que dice que tales actos valen o no valen, y existe otra doctrina que dice lo contrario, yo entiendo que el fiscal siempre debe preferir aquella interpretación que permita sostener la vigencia de la acción. Vamos a hablar un poco de la organización del Ministerio Público Fiscal. Como les mencioné antes, la organización del Ministerio Público Fiscal surge de la ley que justamente establece sus autoridades, sus funciones y sus formas de actuación. La cabeza del Ministerio Público Fiscal es el Procurador General. Y el Procurador General, como cabeza de este poder del Estado, cumple con 2 funciones fundamentales. Una de carácter político y otra de carácter jurídico. La de carácter jurídico es muy simple y fácil de comprender porque es quien representa al Ministerio Público Fiscal frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, así como en cada causa judicial, a través de sus diferentes
momentos procesales hay un fiscal que está actuando, cuando la causa llega a la última instancia, que es la Corte Suprema, el fiscal que actúa ahí es el Procurador General de la Nación. Ahora, la función política, no es que el Procurador General hace política, es que tiene una función política por ser cabeza de un poder del Estado. Entonces es quien tiene la representación de ese poder y es quien tiene que coordinar, como dice el 120, con las demás autoridades de la República, todas aquellas cuestiones que hagan a su funcionamiento. Eso a nivel externo. De hecho, lo vemos todo el tiempo que nos llegan por el sistema las notificaciones de las resoluciones de la Procuración, en la cual el Procurador firma convenios con tal organismo, con este otro organismo. O sea, digamos, esto es lo que les estoy diciendo como funciones políticas y de representación externa del Ministerio Público que tiene el Procurador General. Ahora, a nivel de funciones internas, digamos de carácter político, no judicial, tenemos dos cuestiones, digamos dos subcuestiones, por llamarlas así. Lo que tiene que ver con la administración del Ministerio Público, desde compras, presupuesto, hasta designaciones de personal. Todo el personal del Ministerio Público lo designa el Procurador, salvo que delegue esa función en algún funcionario de jerarquía inferior. Y en el otro subgrupo está lo que tiene que ver con la política criminal del organismo. ¿Cómo ejerce la función el Procurador General para marcar la política criminal del organismo? A través de instrucciones generales. En las instrucciones generales el Procurador lo que normalmente hace es tomar alguna cuestión que es discutida en los tribunales o que es discutida en la práctica o que tiene alguna relevancia institucional y establece en función de esto cuál será el criterio de actuación al que deberán atenerse todos los fiscales inferiores. Hay una muy buena regulación en nuestro sistema y es que el procurador no puede dar instrucciones particulares en un caso concreto. A ver, digo muy bueno, es una cuestión personal, porque automáticamente que les dije muy bueno, pensé en otros modelos de Ministerio Público, obviamente como en el de Estados Unidos, pero otros países que tienen sistema acusatorio tienen ese modelo donde tranquilamente un fiscal superior, por ejemplo un fiscal de distrito, le puede decir a un fiscal a cargo de un caso cuál es su idea acerca de cómo debe ser llevado ese caso. Esto es importante, o sea, la idea cuando yo les digo estas cosas tiene que ver con modelos más que con personas. Por eso, pensemos esto en un modelo totalmente ajeno a cuestiones que lo ilegitimen, ¿no? O que lo deslegitimen. Imagínense que un Ministerio Público Fiscal tiene que llevar adelante una persecución penal eficaz y podría decirse que si hay un hecho de gravedad en una jurisdicción, que la sociedad está conmovida
y que el jefe de los fiscales quiere que la fiscalía haga un buen trabajo en ese caso, no parecería en principio ni bueno ni malo que le diga al fiscal, bueno, vos vas a estar a cargo de este caso y tratemos de ir no solo por los autores inmediatos, sino también investiguemos a ver si hubo algún tipo de instigación de otro lado, etcétera, etcétera. O sea, eso en principio no parecería, no solo no parecería ni bueno ni malo, sino que parecería propio de un sistema que se rige por un sistema vertical donde hay un jefe y donde hay fiscales que cumplen, digamos, las directivas de los superiores. Entonces, no, lo primero que pensé es que lo que dijo al principio, que la independencia, que no tienen una independencia los fiscales y el ministerio en sí, y así se la traslada a cada uno de los magistrados del ministerio. A ver, no, lo que digo es que la independencia va mucho más allá de eso que uno pueda escribir en una norma. O sea, uno puede tener un sistema que prevea una unidad de actuación rígida, donde un fiscal superior dé una orden de que se haga las cosas de determinada manera. Igualmente podría haber independencia si esa orden fuese ilegítima o ilícita. O sea, yo creo que el problema no es que un fiscal le pueda decir a un fiscal inferior, lleve este caso adelante y trate de buscar la condena de tal persona. El problema es que le diga, haga eso sin tener pruebas, o que haga eso porque esto responde a un interés, o me lo pidieron, o lo estoy queriendo hacer para embromarle la vida a esta persona. O sea, digamos, por eso insisto, más allá de que nos pueda gustar, o más allá de que querramos elegir métodos que de por sí permitan vías de reaseguro, ¿no es cierto? Claramente, si tenemos un sistema legal que impide de una hacer eso, que impide de una que un fiscal superior le diga a un inferior, hace esto, se obtura todo tipo de discusión al respecto. Señor, usted no me puede decir qué hacer, está en el artículo tal, se terminó. Pero si la tuviéramos, ¿no es cierto? O mejor dicho, si no la tuviéramos esa norma, también podría haber garantías de justicia si nos quisiesen dar una instrucción, una orden en una causa que es ilegal, porque uno presenta un recurso, presenta hace algún tipo de planteo y en definitiva eso no podría prosperar. Pero entonces lo que les decía es que actualmente en nuestro sistema los fiscales superiores no pueden dar instrucciones directas acerca de cómo actuar en un expediente. Es lo que se llama instrucciones particulares. Un fiscal superior sí puede tomar una decisión en un caso concreto, pero en términos jurídicos y procesales en ese caso y en las oportunidades en las que le toque hablar. Por ejemplo, yo tengo como superior en mi trabajo un fiscal de cámara. Yo recurro a una decisión de un juez y cuando ese recurso llega ante la Cámara, el que interviene es el fiscal de cámara y el fiscal de cámara puede decirme, Mainardi, esto es una pavada y me desiste del recurso. Entonces, está actuando una función superior, claro, está actuando una función que tiene que ver con una visión superior de cómo debe seguir el caso, pero lo está haciendo en un momento de actuación específico que se lo confiere la ley procesal. No podría venir y decirme, Mainardi, si el juez sobresee, usted apele. No, yo evaluaré si tengo que apelar, si apelo, usted mantendrá el recurso, o si no, si yo no apelo y apela la defensa o la querella, usted podrá adherir al recurso de la querella, que es otra forma prevista por la ley. Lo que no puede hacer es venir y ordenarme que haga yo un acto propio de mi función en función a su criterio. Del mismo modo, si llegamos a la instancia última, esto es todo como una escalerita, o sea, el fiscal inferior interpone un recurso de acuerdo a la etapa en la que esté el caso, será un recurso de apelación o será un recurso de casación o un recurso extraordinario, y el fiscal que le toque intervenir siempre tiene esta facultad, que es la de desistir los recursos del inferior o la de adherir a los recursos de otra de las partes si el fiscal no fue con un recurso ante esa instancia. Entonces le decía, en una instrucción general,
el procurador se adelanta a una cuestión discutible, en algunos casos, o viene a traer una interpretación general después de una interpretación muy dispar por los diferentes integrantes del Ministerio Público. Les puedo hablar de ejemplos concretos. En el caso, hace muchos años, en el caso de la suspensión del juicio a prueba. La suspensión del juicio a prueba, para los que por ahí no están muy al tanto, es una solución prevista en el Código Penal para aquellos casos de personas involucradas en la comisión de hechos ilícitos que no tienen antecedentes, que no han tenido una suspensión en un plazo anterior, que no tienen además, que el delito permite la aplicación de este instituto, que se les suspenda a prueba la causa por un término que va de 1 año a 3, y si cumplen con los requisitos que se le establecen en ese proceso, ese antecedente desaparece, o sea, quedan sobreseídos, se extingue la acción penal. Se dio en su momento una... Sí, perdóname. No entiendo qué diferencia tendría la suspensión del juicio a prueba con la probation. Es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que probation es el nombre inglés y el nombre local es suspensión del juicio a prueba, pero digamos probation, uno para evitar redundancias dice probation, suspensión del juicio a prueba, de acuerdo a lo largo que sea la locución. Hubo una discusión en función del texto de la ley al principio, donde se discutía cómo había que interpretar la norma y si se aplicaba a cierta cantidad de delitos de acuerdo a ciertos parámetros o si podía extenderse a otra cantidad de delitos de acuerdo a ciertos parámetros. Bueno, en su momento el procurador sacó una instrucción diciendo todos los fiscales deben preferir esta interpretación del instituto de la suspensión del juicio a prueba, que era la que decía que es lo que se llamó tesis amplia. Entonces se adelantó a esta discusión que se venía dando, donde algunos fiscales decían no, otros fiscales decían sí, entonces el procurador dijo, no, bueno, momento, a partir de ahora es política criminal del Ministerio Público Fiscal que en materia de probation sea esta la postura de los fiscales. Sí. Pero hay los casos que se condiciona la idea de continuar con la acción y en este caso, se debería siempre pensar en favor o favorecer al reo, más allá que seamos como ministerio impulsemos la acción. En este caso en particular, lo que dice que para ampliar los supuestos. Claro, los supuestos a más gente o a más posibilidades. Y, cuando colisiona. sí. La garantía constitucional es de proteger. Bueno, lo que pasa, a ver, o sea, vos decís que por ahí este ejemplo en particular que yo les comento sería contradictorio con la idea de preferir la interpretación que tienda a mantener la acción. A ver, digamos que por ahí esto está un poco más arriba de eso, porque tiene que ver con la interpretación constitucional del artículo 76 bis del Código Penal, que se dio en ese momento. Y de hecho la postura que sustentaba la Procuración iba en contra de lo que en ese momento decía la Cámara Nacional de Casación Penal, que era lo que se llamaba tesis restrictiva, pero terminó siendo revertida por un fallo de la Corte Suprema en la causa Costa, donde dijo que había que aplicar el instituto de manera amplia. La discusión, para que la comprendan mejor, era si la norma debía interpretarse en el sentido de que solamente podían ser beneficiados con suspensión de juicio a prueba todos aquellos imputados por delitos cuya pena no excediera de 3 años en abstracto, o sea, un hurto, o sea, todo delito que no tiene previsto un máximo de 3 años quedaban incluidos, o si por el contrario, en función de lo que seguía diciendo el artículo, había que analizar además si en función del caso concreto, esa persona podía obtener una condenación condicional. O sea, condenación condicional es de 3 años para abajo. Esto es lo que se llamó la tesis amplia, con lo cual, de acuerdo a esa postura, todo delito que en abstracto tenía más de 3 años, igualmente podía ser beneficiado con la probation. Una estafa que tiene 6 años de máxima, en la medida en que el mínimo posibilita la condena de ejecución condicional, si el imputado no tenía antecedentes, no tenía ninguna causa, podía ser beneficiado con una probation. Y de hecho esa es la postura que adoptó el procurador, creo que fue Rigui en ese momento, y es la que adoptó la Corte en Acosta y la que hoy por hoy ya
nadie discute inclusive. Pero por eso te digo, por ahí, si bien en términos prácticos, a ver, es que en realidad no es una interpretación que tenga que ver con hacer cesar el ejercicio de la acción pública. Tiene más bien que ver con en qué casos vamos a avanzar y en qué casos vamos a aceptar este instituto. No, está bien, sí, puede ser. Igual es mucho más pragmático. Lo que yo digo es caso concreto, o sea, tenés la causa en trámite, te llegó y tenés un procedimiento de drogas. O sea, si vos tenés que, che, esto puede ser cuestionable por la defensa, porque hay que ver si el policía tenía realmente fundamentos para requisar ese auto, pero por otro lado decís, y bueno, no, pero hay fundamentos para decir que sí tenía mérito para requisar ese auto. Bueno, vos como fiscal, parate en la posición donde tenés que decir, tenía fundamentos para requisar el auto. Siempre, obviamente, que tengas esos elementos en la causa. En todo caso, la defensa será la que plantee que es todo nulo y vos como fiscal contestarás diciendo por qué no y será el juez, el imparcial, el que decida a quién le da la razón. Y una última cosa ya para cerrar es las instrucciones generales de acuerdo a nuestro sistema, si bien es de obligado acatamiento por todos los fiscales igualmente pueden dejar a salvo su opinión personal. Suena a salvo mi honor, si se quiere, porque en definitiva hay que cumplirlo, sobre todo cuando es un acto sometido a plazo. Cuando es un acto sometido a plazo, supónganse que ustedes tengan que apelar algo que no estén de acuerdo, pero de acuerdo a una instrucción general haya que apelarlo, para lo cual tienen los días contados, de acuerdo al recurso del que se trate, entonces tienen que cumplir de acuerdo a la instrucción general y en todo caso dejan a salvo la opinión personal, si les parece pertinente. Bueno, dejamos así por hoy, así los libero.